continuación vamos a hablar sobre la época clásica, es decir, sobre el siglo V antes de Cristo. Y ella lo vamos a dividir en dos partes, las guerras médicas y las guerras del Peloponeso. Con respecto a las guerras médicas, es decir, las guerras contra los persas, se va a originar cuando el imperio persa quiera invadir Grecia. Ahora hablaremos un poco de ello y vamos a hablar fundamentalmente, brevemente, de las dos batallas que han pasado a la historia, pues de la literatura y de la mitología griega, que fueron la batalla de Maratón y la batalla de Salamina. Bueno, el fruto de estas victorias será el gobierno de Pericles y el control de Atenas sobre Grecia durante un tiempo, ¿no? La Liga de Delos, que fue una unión frente a los persas. Pero comencemos. ¿Quién eran exactamente los persas? Bueno, debemos retrotraernos al tema anterior, al tema de Mesopotamia. Aquí podéis ver dónde está el río Nilo y dónde están el río Tigris y el Éufrates, es decir, los persas son el final de la historia de Mesopotamia. Los persas en un momento determinado de la historia van a querer invadir, bueno, pues Grecia, que como veis está al lado, y para ello, durante el principio del siglo V, van a iniciar una serie de campañas que ahora vamos a comentar muy brevemente. Bueno, pues la primera de estas batallas fue la batalla de Maratón, y en un momento determinado, por una serie de razones que es largo de explicar, el rey persa Darío I, va a querer invadir Grecia. Concretamente va a intentar invadir Atenas y para ello va a desembarcar en la explanada, en las playas de Maratón, que bueno, pues luego va a pasar a la historia, bueno, significando una de las carreras de las Olimpiadas. El ejército persa es derrotado en la batalla de Maratón, puesto que la mayor parte de los griegos pues, se habían unido y habían luchado contra los persas. Pero en su retirada, bueno, decir que esa batalla se ganó debido a el tipo de ejército que tenían los griegos, muy bien ordenados, los hoplitas, que prácticamente pues eran invencibles, ¿no? Como podemos ver en estas imágenes. Pero los persas, una vez que han sido derrotados, en lugar de volver, lo que hacen es intentar llegar a Atenas en barco, pensando que a los griegos, a los atenienses, no les va a dar tiempo de llegar hasta Atenas. Bueno, y aquí el mito se junta con la historia y tenemos un poco dos versiones, o incluso tres, del mito de Maratón. Uno dice que un soldado ateniense fue corriendo hasta Atenas para avisar de que venían los persas y que la ciudad se preparara. Otro mito también dice que, otro escritor griego dice que fue el ejército entero el que recorrió los 40 kilómetros hasta Atenas y que cuando los persas llegaron a Atenas y desde la playa vieron que el mismo ejército estaba allí, pues digamos que él entró un poco de miedo y se retiraron. En definitiva, con lo cual Atenas venció en esta batalla y para ellos, bueno, pues significó un prestigio y de alguna manera poder dominar, bueno, pues todo lo que era la Grecia clásica. Debido a que los atenienses tenían una escuadra marina prácticamente invencible, lo que se llamaban las trirremes, tres remos, con esos barcos y con una especie de espolón en la punta, lo que hacían era embestir a los otros barcos y, bueno, pues los derrotaban, con lo cual Atenas era invencible en el mar. Por lo cual, 10 años después de la batalla de Maratón, Jerjes va a intentar llegar a Atenas, pero como veis, en este caso, no por mar, sino a través de tierra. Los persas, con un ejército de miles y miles de soldados, atravesaron toda Grecia hasta llegar a un lugar mítico en la historia de las batallas y la historia pues de la Grecia clásica, que es el paso de las Termópilas.
Para llegar hasta Atenas tenían que pasar por una especie de desfiladero, así que los persas, cuando se encontraron avanzando, se sorprendieron al ver que los griegos en ese espacio tan estrecho les plantaban cara. Concretamente, dentro de los griegos fueron los espartanos los que plantaron cara, cosa que, bueno, pues habéis visto en la película 300, ¿no? En principio, ese lugar era inexpugnable, por allí no podían pasar los persas, hasta que, bueno, pues según la tradición, Efialtes, un traidor griego, les dijo a los persas un camino que cruzaba las montañas, de tal manera que cogió a los griegos por la retaguardia y los famosos 300 pues fueron en este caso derrotados. Pero es curioso porque como una derrota de un ejército, sin embargo, ha pasado a la historia pues, como un hecho mítico, ¿no? De esta manera, los persas tenían abierto el camino hacia Atenas, puesto que ya no había ningún ejército que los pudiera detener. Bueno, ¿y qué hicieron los atenienses en este caso? Puesto que, como aquí veis, iban andando miles de soldados persas hacia Atenas. Pues la estrategia ateniense, aunque parezca mentira, fue abandonar la ciudad y dirigirse a una isla, a la isla de Salamina. Los atenienses abandonaron Atenas y, bueno, pues los persas arrasaron completamente con la ciudad, no dejaron prácticamente ningún edificio en pie. Muchas de las esculturas que tenemos se enterraron en esa época y al cabo de los cientos de años, miles de años, se desenterraron y estaban rotas precisamente de esa batalla de los griegos, de los persas en Atenas. Eso sí, cuando los persas tuvieron que dirigirse a Salamina, tuvieron que enfrentarse por mar contra los atenienses. Y como ya sabemos que eran pues muy buenos, finalmente los persas perdieron, de nuevo los atenienses ganaron, y esto va a dar lugar quizás a la época de mayor esplendor en la época de la Grecia clásica. Es la época en la que Pericles se convierte en el estrategos, en el presidente, por decirlo de alguna manera, en el jefe de Atenas, y empiezan a llevarse a cabo una serie de construcciones maravillosas, fundamentalmente en la Acrópolis, con el Partenón y otra serie de edificios, y a crear una gran cantidad de esculturas clásicas para este lugar. Aquí debemos recordar muy brevemente que en esta época el régimen político que reina en Atenas es la democracia, demos y cracia, es decir, el gobierno del pueblo, ¿no? Demos, pueblo, y cracia, gobierno. Los ciudadanos, como hemos dicho, eran los varones adultos, hijos de padre y madre ateniense de más de 18 años, y bueno, pues los órganos que funcionaban en la democracia ateniense eran la asamblea, la cual pues se votaba a mano alzada, y en la cual estaban pues los magistrados, lo que serían hoy día pues los ministros o los concejales de ese estado, eran ciudades-estados. Estaban también los tribunales, que se hacía por sorteo, es decir, le podía tocar a cualquier ateniense, y finalmente había un consejo de los 500 que se elegía cada año, no cada 4 años digamos como ahora, sino cada año, y que preparaba las leyes que luego la asamblea iba a votar a mano alzada.